Javier Ruiz apagó el motor de la apisonadora. Y el último tramo de grava se asentó con un crujido seco bajo el peso de la máquina. 300 metros de camino nuevo se extendían rectos y limpios a través de su finca en las afueras de Sevilla, reemplazando el sendero embarrado que devoraba vehículos cada primavera. Permisos del ayuntamiento en regla. Topografía certificada. Ingeniería impecable. Lo había hecho todo él mismo. Después de 20 años diseñando carreteras para gente que nunca agradecía el esfuerzo de quienes las construían. Se apartó un paso, sacudiéndose el polvo de los vaqueros. Sintiendo por primera vez en meses que había arreglado algo roto en su vida. Entonces oyó los neumáticos demasiado suaves. Demasiado ansiosos. Demasiado familiares. Un SUV blanco se acercó. Reluciente como si nunca hubiera conocido el barro. La puerta se abrió y bajó Isabel Moreno, presidenta de la comunidad de propietarios del barrio colindante. Una mujer que manejaba el poder como si fuera aire para respirar. Avanzó hacia él con un papel apretado entre los dedos. Como si el viento pudiera contaminarlo. Señor Ruiz, dijo con voz cortante y fría. Esto es para usted. Una notificación naranja brillante de 500 euros de multa le cayó en la palma. Construcción no autorizada. Alteración estética. Pago inmediato exigido. Las palabras se hundieron en él. Se ha equivocado de propiedad. Le dijo. Este camino está en mi tierra. Siempre lo ha estado. Isabel levantó la barbilla. Como si se hubiera entrenado frente a un espejo. Su camino afecta la armonía visual de urbanización Olivos Verdes. Nuestra comunidad tiene estándares. Cumplirá como todos. No estoy en su comunidad. Eso es discutible. Replicó ella. Su parcela linda con nuestra frontera y sus mejoras afectan los corredores de acceso compartidos. Lo dijo con la confianza de alguien acostumbrado a ganar discusiones simplemente negándose a perderlas. Javier había lidiado con burócratas como ella toda su carrera, gente que confundía el papeleo con autoridad y la intimidación con ley. Aún así, algo en esto le parecía raro. Demasiado agresivo. Demasiado ensayado. Dobló la notificación. Está invadiendo propiedad privada. Isabel. Y se equivoca. Ella sonrió. Una línea fina y satisfecha. Pague la multa. Señor Ruiz. O perseguiremos remedios más rápidos de lo que imagina. Giró sobre sus talones. Los tacones chasqueando como un metrónomo de arrogancia. Y subió de nuevo al SUV. El motor rugió, lanzando polvo sobre sus botas mientras se alejaba hacia la urbanización que se encontraba justo al otro lado de la colina. Javier vio desaparecer las luces traseras. La irritación extendiéndose por sus costillas como un fuego lento. ¿Por qué irrumpía en su finca justo cuando el camino estaba terminado? ¿Por qué amenazar con multas por algo sobre lo que no tenía autoridad? ¿Por qué presionar tanto? Isabel no era tonta. Era calculadora. Su aparición no era un accidente. Era un movimiento. Y los movimientos implicaban una junta. Una junta implicaba una estrategia. Y las estrategias implicaban apuestas que él aún no veía. Miró de nuevo el camino nuevo, limpio. Uniforme. Cumpliendo cada regulación municipal. Nada en él justificaba su repentino interés. Nada. Excepto una verdad simple. Ella necesitaba que ese camino importara. Frotó la notificación doblada entre los dedos. Los bordes ya suavizándose con sudor y polvo.
Los 500 euros no significaban nada. Pero la forma en que dijo corredores de acceso compartidos. La forma en que marchó directamente hacia ese camino como si lo hubiera estado esperando. Y mientras el viento vespertino cortaba la finca, llevando los últimos restos de polvo de la apisonadora. Una pregunta pesaba más que cualquier multa que ella pudiera escribir. ¿Por qué le importaba tanto a Isabel un camino que no era suyo? La respuesta no tardó en llegar. Por la mañana. Un montón de sobres torcidos esperaba en su buzón, sellos de la comunidad. Estampas rojas. Carpetas gruesas metidas como si alguien tuviera prisa por hacer un punto. Los llevó a la cocina, extendiéndolos sobre la mesa. Cada documento era un nuevo intento de autoridad, notificación de infracción. Preocupación ambiental. Acción correctiva obligatoria. Solicitud de revisión estética. Nada de eso tenía sentido. No legalmente. No allí. Pero el volumen puro significaba algo. Al fondo del montón había una carta certificada exigiendo que restaurara el terreno natural donde yacía el nuevo camino. Como si una mejora de acceso de 300 metros permitida por el ayuntamiento fuera un grafiti en una de sus casas beige. Sintió que su mandíbula se tensaba. Antes de terminar de leer, un coche patrulla se detuvo afuera. La puerta se cerró de golpe. Botas pisaron grava. Y el oficial Pablo López se acercó al porche con la expresión que ponen los policías cuando saben que están perdiendo el tiempo. Buenos días. Javier. Dijo. Con la mano descansando casualmente cerca del cinturón. ¿Le importa si hablamos de algunas preocupaciones planteadas ayer? ¿Asuntos de la comunidad? Preguntó él. Pablo suspiró. Sí. Llamaron por una queja de vía no autorizada. Dicen que afecta la seguridad comunitaria. Javier le entregó los permisos. Totalmente legal. Aprobado por el ayuntamiento. Pablo los escaneó. Asintiendo. ¿Lo imaginaba? Isabel ha estado intentando extender sus límites durante años. Cree que todo lo que está a distancia de Grito de Olivos Verdes le pertenece. Tiene una reputación en la comisaría. Si eso te dice algo. Eso le decía mucho. Pablo bajó la voz. Entre tú y yo. Han estado husmeando en las oficinas municipales sobre futuros desarrollos. Está intentando expandir la jurisdicción de la comunidad. Tu tierra está justo en medio. Ah. Dijo Javier en voz baja. Por eso quiere control. Parece que sí. Metió el papeleo de nuevo en la carpeta. Mira. Lo reportaré como resuelto. Estás limpio. Pero espera más ruido de ella. Cuando se fue, el porche se sintió más pesado bajo sus botas. Isabel no actuaba por rencor. Actuaba con intención. Esa noche, mientras estudiaba las cartas de nuevo, un golpe sacudió la puerta de madera. El viejo vecino Antonio García estaba afuera, apoyado en un bastón de topógrafo de acero. Ojos agudos detrás de arrugas cansadas. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Javier lo invitó a entrar. No se molestó en charlas triviales. Solo dejó un mapa enrollado sobre la mesa. Sus bordes estaban amarillentos. La tinta lo suficientemente desvaída para probar su edad. Tocó la esquina con un dedo nudoso. Plano original de 1982. Antes de que existiera esa urbanización. Dijo. Por entonces, todo este tramo era terreno agrícola gestionado por el municipio.
incluyendo tu lote. Javier se acercó. Antonio desenrolló el mapa por completo, revelando líneas de servidumbre como venas en un cuerpo topográfico. Luego señaló una franja gruesa que cortaba directamente su propiedad. Eso, dijo, es el único corredor de acceso legal que tiene Olivos Verdes a la carretera comarcal. El promotor lo negoció antes de romper suelo. Sin él. Están encerrados. Sin entrada. Sin salida. Sin clearance de emergencias. Sin viabilidad residencial. Javier miró el corredor de 18 metros de ancho, corriendo justo por el sendero que Isabel llamó infracción estética. Un momento, dijo. Me estás diciendo que su acceso cruza mi tierra. Cruza directamente por ella. Confirmó. Y aquí está la parte que no quieren que sepas. Esta servidumbre es condicional. Significa que deben pagar cuotas de mantenimiento y cumplir con acuerdos municipales. La mayoría de las comunidades pagan anualmente para mantenerlo limpio. Olivos Verdes nunca ha pagado un céntimo. Sintió que el aire cambiaba. No una ráfaga afuera. Algo interno. Un peso moviéndose. Presión convirtiéndose en palanca. Antonio. Si pierden el acceso. Lo pierden todo. Él terminó. Los valores de las propiedades se hunden. Hipotecas fallan. Pólizas de seguros se marcan. Sería un desastre. Javier exhaló lentamente. Las implicaciones desplegándose como un mapa dentro de un mapa. Toda la agresión de Isabel. Su prisa por afirmar dominio. Su insistencia en que sus mejoras afectaban a su comunidad. No era arrogancia. Era miedo disfrazado de autoridad. Ella pensaba que protegía poder. En cambio, acababa de revelar debilidad. Antonio retrocedió. Sus botas crujiendo en las tablas viejas. Pensé que debías saber en qué estás parado. Mucha gente no se da cuenta de cómo funcionan estas viejas servidumbres. Pero Isabel soltó una risa seca. Ella lo sabe. O lo va a saber pronto. La finca parecía diferente cuando se fue. La misma tierra. Los mismos postes de valla. El mismo camino nuevo corriendo como una cicatriz fresca. Pero todo se sentía cargado. Como pasar de la sombra a la claridad. Miró la notificación de infracción aún doblada en la encimera. Los 500 euros no eran el punto. Ni de cerca. Isabel no se preocupaba por la estética. Se preocupaba porque ese camino conectaba todo su barrio con el mundo exterior. Y no tenía control sobre él. Tomó el mapa de nuevo. Trazando esa franja de 18 metros con el pulgar. Esto no era una multa. Era una advertencia. Y acababa de descubrir la única verdad que Isabel nunca esperó que supiera. Ella necesitaba ese camino mucho más que él. Esa realización se asentó en su pecho como un peso de acero mientras enrollaba el mapa y lo guardaba con los permisos municipales. Conocimiento como ese no era solo palanca. Era una mecha esperando la chispa adecuada. E Isabel encendió el fósforo más rápido de lo que anticipaba. Al día siguiente por la mañana. Una nueva notificación de infracción estaba pegada a su verja. Torcida. Agresiva y húmeda por el rocío. El incumplimiento resultará en penalizaciones adicionales. Ni siquiera firmada. Solo el sello de la comunidad estampado en ángulo. Como si alguien estuviera demasiado enfadado para alinearlo.
Una línea de huellas de neumáticos polvorientos curvaba cerca de la valla del ganado, mostrando que alguien había entrado lo suficiente para llegar a la verja. Pero no lo suficiente para confrontarlo directamente. Los cobardes trabajan en Drive Y. 30 minutos después. Una vecina en un sedán azul abollado se acercó por su camino. Bajó la ventanilla y se disculpó antes de que las palabras se formaran. Lo siento. Señor Ruiz. Susurró. Dicen que estás desviando el escurrimiento de agua de la urbanización. Están diciendo a la gente que pones en riesgo todo el barrio. Parpadeó. ¿Escurrimiento? ¿Qué escurrimiento? Isabel dijo que tu nuevo camino interrumpe los patrones de drenaje natural. Dijo que tu pendiente de pendiente es peligrosa. La absurdidad casi lo hizo reír. Si no fuera por el temblor en la voz de la mujer. No estaba allí para acusarlo. Estaba allí para advertirlo. Un fuego lento empezó detrás de sus costillas. Esto no era ignorancia. Era estrategia. Miedo fabricado. Usando rumores para aislarlo antes de que pudiera contraatacar. Gracias por decírmelo. Dijo. Ten cuidado. No dejes que te presionen. Ella asintió fuerte y se fue. Mirando por el retrovisor como si esperara ser seguida. No tuvo que esperar mucho para ver por qué. Alrededor del mediodía. Un par de voluntarios de la comunidad. Con polos a juego. Portapapeles apretados. Caminaron por el perímetro de su propiedad como si fueran dueños. Uno tomaba fotos con su móvil. El otro anotaba y seguía mirando por encima de la valla como un niño esperando ver un oso. Javier se acercó a la línea de la valla. ¿Puedo ayudarles? El mayor se enderezó. Estamos realizando una encuesta comunitaria en mi tierra. Esto es evaluación visual. Perfectamente permitido. No en propiedad privada. Corrigió. Y ciertamente no con una cámara. Estamos documentando peligros potenciales. Dijo. Levantando la barbilla. Su construcción podría violar estándares de seguridad municipales. Esa frase le dijo todo. No estaban recolectando evidencia. Estaban construyendo una historia. Se acercó más a la valla. Tomen una foto más y su próxima parada será la comisaría. El hombre bajó el teléfono lentamente. Se fueron intentando parecer casuales. Pero su paso tenía urgencia por todas partes. 10 minutos después. Su informe. Cualquier ficción que hubieran creado. Aterrizaría en manos de Isabel. Y ella lo retorcería en algo peor. Pero el golpe real llegó cuando Elena Sánchez llamó a su puerta esa tarde. Estaba con su hijo. De unos 6 años. Zapatillas polvorientas y rotas. Parecía exhausta. Ojos hundidos. Pelo atado en un nudo desordenado. Voz adelgazada por contener algo cerca de romperse. Solo quería advertirte. Dijo. Isabel va a por ti con todo. Lo imaginaba. Dijo. ¿Pero por qué tú? Ella tragó saliva. Porque le dije que no estabas haciendo nada malo. Elena le entregó 3 cartas que había recibido esa semana. Buzón no conforme. Altura de césped infracción. Aparcamiento no autorizado durante el día. Inofensivas en papel. Devastadoras en patrón. ¿Crees que estas son por mi culpa? Preguntó en voz baja. Creo que son porque no te pusiste de su lado. Dijo. Eso es diferente.
Ella asintió, confirmando el miedo detrás de sus ojos. Está diciendo a la gente que estás construyendo algo peligroso. ¿Qué harás que demanden a la urbanización? Te llama inestable. Y dijo que destruirás los valores de las propiedades si no te paran. El peso de esas mentiras pulsaba como un moretón. Eso es calumnia, murmuró. Eso es Isabel, replicó ella. La acompañó fuera y la vio irse. Su coche rebotando por el mismo camino que de alguna manera se había convertido en el centro de una guerra que no había aceptado pelear pero no podía abandonar. El sol se hundió detrás de la colina, arrastrando sombras a través de su tierra. Entró de nuevo en la casa y miró la carpeta que Antonio García le había dado. La servidumbre de 18 metros cortando su finca como una línea de bisturí. Los rumores eran molestos. Las multas risibles. Pero invasión. Manipulación. Atacando a una madre soltera. Eso era escalada. Y la escalada demandaba respuesta. Tomó su bloc de notas y listó 3 preguntas que darían forma a la pelea por delante. ¿Por qué Isabel está tan desesperada por controlar mi tierra? ¿Qué más se esconde sobre los planes originales de desarrollo? ¿Qué evidencia puede exponer sus tácticas al ayuntamiento? La tercera pregunta se clavó en su mente como un gancho. La evidencia no era solo una herramienta. Era moneda. E Isabel ya le había dado razones para recolectar mucha. Salió afuera. El último naranja del atardecer rayaba la colina mientras estudiaba la línea de propiedad. El camino. La valla donde los voluntarios de la comunidad habían invadido. Si querían vigilar su tierra, entonces les dejaría. Pero él también vigilaría. Más cerca. Más claro. Y con más precisión de lo que imaginaban. Mañana, la primera cámara iría adentro. Para el final de la semana. Cada centímetro de esta finca grabaría quién venía. Cuándo venía. ¿Y qué intentaban hacer? Porque Isabel pensaba que estaba construyendo un caso. Pero no entendía aún. Estaba caminando directamente hacia el suyo. A la mañana siguiente. Salió antes del amanecer con una caja de cámaras de rastro. Baterías de litio y suficientes tarjetas de memoria para documentar una migración. No eran juguetes baratos de caza. Eran recolectoras de evidencia de alta definición. Con sello de tiempo. Activadas por movimiento. Las montó bajas en postes de valla. Altas en viejos olivos. Y metió unas cuantas en carcasas camufladas cerca del camino de servidumbre. Cada ángulo de su propiedad que conectaba con olivos verdes ahora respondería a él. No a rumores. Al mediodía. La primera cámara ya había capturado algo. Un camión de mantenimiento polvoriento de la comunidad se acercó a la línea de valla. 2 hombres bajando. No llamaron. No avisaron. No fingieron pedir permiso. El mayor levantó una bolsa de basura del remolque, recortes de césped. Restos de setos. Trozos de hormigón. Y la lanzó casualmente sobre la valla como si alimentara patos. La cámara lo capturó todo, ángulo. Sello de tiempo. ¿Identidad? Perfecto. Para cuando se fueron. Llegó un segundo camión. Diferentes hombres. Misma rutina. Tiraron 2 bolsas. Rascaron una pala contra su suelo. Y subieron de nuevo sin mirar atrás. Revisó la cámara 4 una hora después. Otro equipo. Tirando de nuevo. Un patrón. No un accidente.
Un hábito coordinado. Esto no era sobre estética. Era sobre conveniencia. Ahorrando costos de disposal, tratando su propiedad como un vertedero gratis. Y por primera vez desde que Isabel apareció con esa multa de 500 euros. Una sonrisa lenta y peligrosa tiró de la esquina de su boca. Pensaban que estaban construyendo un caso. Pero cada bolsa que tiraban construía el suyo. Esa tarde, condujo a la ciudad para reunirse con Laura Delgado. Ella lo saludó con un apretón de manos firme como para romper piedra y una expresión que decía que había visto esta clase de tiranía mezquina antes y estaba ansiosa por otra victoria. Extendió las cartas de infracción. El plano de Antonio. Y un USB con el metraje de la mañana sobre su escritorio. Laura vio el primer clip en silencio. Luego se recostó ligeramente. Cejas alzadas. Bueno. Dijo. Te han regalado evidencia de invasión sistemática. Múltiples incidentes. Violaciones repetidas. ¿Y si esos montones de escombros cruzan tu línea de propiedad siquiera 1 centímetro? Lo hacen. Confirmó. 15 metros adentro. Antonio midió. Ella asintió. Esos son daños civiles. Significativos. Deslizó el viejo mapa de encuesta hacia ella. Hay más. Laura trazó el corredor de servidumbre con el dedo. ¿Esto? Esto es la única ruta de acceso de la urbanización. ¿Verdad? Exacto. Pasó por su blog legal. Cruzando referencias con leyes municipales de servidumbres. Cualquier comunidad usando tierra privada para acceso debe pagar cuotas anuales de mantenimiento. Estos acuerdos suelen durar 20 a 40 años. Si no te han pagado. No le han pagado a nadie. Dijo. Antonio dice que Olivos Verdes nunca ha cumplido. Laura se inclinó adelante. Ojos afilándose. Entonces te deben cuotas atrasadas. Intereses. Penalizaciones. Posiblemente 6 cifras dependiendo de cómo se estructurara el acuerdo. Sintió que la habitación cambiaba. El tipo de cambio que ocurre cuando el equilibrio de poder se inclina irreversiblemente. ¿Y si cerramos el acceso? Preguntó. Legalmente. Puedes. Tienes derecho a asegurar tu propiedad hasta que cumplan. Pero necesitarás notificación formal. Un ultimátum. Dale 90 días. Ellos elegirán si pagan o pelean. Laura redactó la carta allí mismo, una demanda certificada detallando la brecha. Exigiendo pago retroactivo. Amenazando con cierre de servidumbre si no se resolvía. Javier firmó. Sintiendo el peso de cada palabra como un clavo en un ataúd. Esto no era venganza. Era rectificación. Cuando salió del despacho. El sol de Andalucía golpeaba fuerte. Pero por primera vez. No se sentía como un peso. Se sentía como claridad. Al día siguiente. La carta llegó a la sede de la comunidad. Javier no necesitaba imaginar la reacción de Isabel. La sintió en el silencio repentino que siguió. Ningún SV blanco irrumpiendo. Ninguna notificación pegada a su verja. Solo un vacío tenso. Como el aire antes de una tormenta andaluza. Pero sabía que no duraría. Gente como Isabel no se rinde. Se reorganiza. Y así fue. 2 días después. Un email masivo de la comunidad aterrizó en buzones de todos los residentes. Incluido el suyo. A pesar de no ser miembro. El asunto,
Amenaza inminente a nuestra seguridad comunitaria. Dentro. Isabel pintaba a Javier como un villano, un terrateniente egoísta bloqueando acceso esencial. Ignorando necesidades familiares. Arriesgando vidas con su obstrucción ilegal. Terminaba con una llamada a la acción: firmen la petición para forzar intervención municipal. Era un clásico, divide y conquista. Pero Javier ya tenía aliados. Elena le reenvió el email con un mensaje: no me creo ni una palabra. ¿Qué necesitas? Antonio llamó esa noche, están circulando rumores en el bar del pueblo. Dicen que estás planeando vender la finca a promotores. Pura basura para asustar a la gente. Javier sonrió en la oscuridad. Déjalos hablar. Cada mentira es una admisión de debilidad. Mientras tanto, las cámaras seguían grabando. Otro vertido esa semana, un voluntario de la comunidad tirando residuos de jardín directamente en su lado de la valla. Metraje claro como el agua. Laura lo añadió al expediente creciente. Esto no es solo infracción. Dijo. Es delito ambiental si lo reportamos a la Guardia Civil. Pero Javier sacudió la cabeza. Aún no. Primero, hagamos que paguen. La presión subió cuando Isabel convocó una reunión de emergencia de la comunidad. Javier no fue invitado. Pero Elena le mandó un audio grabado a escondidas. Isabel en el podio. Voz temblando de fingida indignación: este hombre nos está extorsionando. Debemos unirnos o perderemos todo. Murmullos de acuerdo. Pero también dudas: ¿por qué no pagamos las cuotas si son reales? Isabel las ignoró. Cambiando a amenazas veladas contra disidentes. Esa noche, Elena recibió otra multa, por ruido excesivo de su hijo jugando. Pura retaliación. Javier la visitó al día siguiente. No estás sola. Le dijo. Usaremos esto contra ella. Elena. Ojos endurecidos. Estoy harta de su reinado de terror. Con el expediente listo, Laura presentó la demanda formal al juzgado de paz local. Copias a la comunidad. Al ayuntamiento. Incluso a la prensa regional. El titular en el diario local: conflicto vecinal en Sevilla, abuso de poder en urbanización. Isabel contraatacó con su propio abogado, alegando uso histórico de la servidumbre. Pero los documentos antiguos de Antonio lo desmontaron. El juez fijó una audiencia en 2 semanas. 90 días se reducían rápidamente. Mientras tanto, Javier reforzó su finca: vallas más altas. Señales de propiedad privada. Y más cámaras. No por paranoia. Por preparación. Y cuando un reportero llamó para una entrevista, Javier habló con calma: solo defiendo lo que es mío. La ley está de mi lado. La audiencia llegó como un torbellino. La sala del juzgado rebosaba: residentes de Olivos Verdes. Curiosos del pueblo. Incluso un equipo de televisión local. Isabel se sentó erguida, flanqueada por su abogado. Pero sus ojos traicionaban pánico. Laura presentó primero: mapas. Metrajes. Historial de no pagos. La comunidad ha parasitado esta servidumbre sin compensación. Mi cliente tiene derecho a cerrarla. El abogado de Isabel tartamudeó defensas: prescripción por uso prolongado. Pero el juez, un veterano andaluz con poco paciencia para juegos, lo cortó: ¿tienen recibos de pagos? ¿Alguno? Silencio. El veredicto fue rápido: comunidad en incumplimiento.
Orden de pago inmediato de cuotas atrasadas más intereses. Prohibición de acceso hasta resolución. Salvo emergencia. Isabel salió furiosa. Pero la marea había cambiado. Residentes empezaron a cuestionarla abiertamente. ¿Por qué nos mentiste? Esa noche, una moción de censura en la comunidad la destituyó como presidenta. Javier recibió el primer cheque, 7.500 euros. No era el final. Pero era justicia. Karma en acción. Los días siguientes trajeron paz. Elena le llevó un plato de paella casera, gracias por liberarnos. Antonio levantó una copa en el bar, a la tierra que defiende a sus dueños. Y mientras el sol se ponía sobre la finca, Javier caminó el camino una vez más. El acceso ahora controlado. La comunidad humilde. El equilibrio restaurado. Isabel había elegido guerra en lugar de pago. Y había perdido todo. La lección era clara, en España. La arrogancia vecinal tiene un precio alto.